Ok. Continuando con la conferencia bíblica, ¿qué es el Evangelio? Un análisis de las prédicas en el libro de Hechos, organizada por ETE Perú. Hoy tenemos nuestra cuarta sesión que abordará Pablo en Atenas, en Hechos 17. Un saludo a los hermanos que nos acompañan por Facebook. Ahora vamos a pasar a saludar a los participantes. Dirk, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, un gusto estar nuevamente con ustedes. Eloy, pastor de la IEP de Huancayo. Buenas tardes, pastor. Hola, buenas tardes a cada uno de ustedes. Alegre y contento de poder continuar en este proyecto. William, pastor de la Alianza del INSE. Buenas tardes. ¿Cómo está? Su micrófono, disculpe. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes con todos. Es un gusto estar nuevamente en esta última sesión. Muchas gracias, pastor. Y Benjamín, misionero en Arequipa, quien nos guía en el grupo. Buenas tardes, Benjamín. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Estoy un poco triste que hoy es la última vez, pero ojalá en el futuro podamos sentarnos en una mesa real. Muchas gracias. Continuando, antes de pasar al tema, quisiera que Dirk nos comparta brevemente qué es lo que más le gusta de trabajar con ETE. Adelante, Dirk. Gracias. Lo que me gusta de trabajar con y para ETE es básicamente que ETE llega a todas las regiones del Perú, costa, sierra y selva, y que la iglesia, como iglesia, tenga una capacitación a fondo de estudiar la Biblia, de compartir vida en grupos pequeños con los estudios de SEAN, ETE, y también justamente no solamente de estudiar la Biblia y de compartir vida en grupos pequeños, sino también de llevar directamente a la práctica lo que se ha estudiado en grupo. Y eso es algo que me fascina y creo que está ayudando a la calidad espiritual también de las iglesias en las diferentes regiones del Perú. Y eso es lo que me encanta y eso es lo que Dios me ha llamado a apoyar también en este ministerio. Muchas gracias, Dirk. Agradecemos a los hermanos por sus comentarios en Facebook y también por la participación en el concurso. Al final estaremos anunciando al ganador. Ahora sí, pasamos al estudio. Hermano Benjamín. Otra vez, muy buenas tardes. Saludos en el nombre de Trino. Otra vez voy a compartir el bosquejo para hoy. Es lo que vamos a hacer. La última conversación, pero vamos a tener un resumen, una cortísima introducción al estoicismo y epicureísmo, porque estas dos escuelas son de la filosofía, las cuales Pablo está encontrando en Atenas. Y el punto central de hoy es Pablo en Atenas, en Hechos 17, y especialmente su prédica. Y creo que la prédica es posible el pasaje que haya investigado más que los otros pasajes en el libro de Hechos. Pero vamos a estudiarlo con profundidad también. Y concluimos no solamente nuestra conversación de hoy, pero la conferencia en total con la pregunta, ¿cómo entonces deberíamos presentar el Evangelio? Hemos hablado mucho acerca de qué es el Evangelio. Vamos a concluir cómo entonces deberíamos presentarlo. Entonces, el resumen es, la última vez hemos hablado bastante acerca de la misión Dei, que es la misión de Dios, y otra vez voy a leer la definición, y dice, la misión nace en el corazón de Dios. Misión se refiere básicamente a la misión Dei, la misión de Dios, es decir, el compromiso de Dios por este mundo manifestado en su amor. La iglesia tiene el privilegio de participar y a su vez es invitada a unirse al proyecto de Dios.
Dios está obrando y nos unimos a su dirección. Y eso hemos encontrado en el libro de Hechos, en el capítulo 10. Se llama a veces el Pentecostés de los gentiles o la conversión de Cornelio. Y algunos dicen, y yo también es la conversión de Pedro. Y la misión de Dios fue obvia en este capítulo. Y con esto fuimos a la prédica de Pedro en la casa de Cornelio. Y otra vez resumimos y vimos que el Evangelio es la vida, la muerte, la resurrección, la exaltación de Jesús y su rol como juez al final. Y hemos visto muchísimo más también. Hoy echaremos un vistazo al capítulo 17 en el libro de Hechos. Ahí Pablo está en Atenas y mientras se encuentra en Atenas también tiene un encuentro con dos escuelas de la filosofía. Las dos escuelas de la filosofía se llaman estoicismo y epicureísmo. Y voy a cortísimamente introducir estas dos escuelas. El epicureísmo. Los epicúreos enseñaron que la vida debería estar libre de miedo y libre del dolor si es posible. No hay vida después de la muerte. Y por lo tanto, debemos disfrutar la vida al máximo, no en exceso, pero más con un equilibrio saludable. Ellos creyeron que hay muchos dioses, pero los dioses no están interesados en los seres humanos, en nosotros. Y la segunda escuela es el estoicismo. Para los estoicos, el razón, la lógica, el logos en griego, es lo más importante. Sus virtudes cardinales eran autocontrol, el coraje, la moderación, la justicia, la sabiduría. Ellos tampoco creyeron en una vida después de la muerte. A veces los estoicos pudieron acerca de un Dios, y muchas veces se refieren a Dios como dioses, pero los dioses o Dios, esos son parte de la naturaleza. Más o menos son panteístas, como tenemos hoy gente panteístas, y los de epicureísmo también podemos comparar con algunos o dos diferentes personas, el budismo de hoy y los que están personas de la nueva era. Y Pablo tiene un encuentro con esas dos escuelas de la filosofía. Y Pablo busca aspectos en los cuales la creencia cristiana tiene una armonía con esta filosofía, pero no solamente está buscando similitudes, también Pablo expresa fuertes contrastes con esas dos filosofías también. Pablo está preocupado en tener un diálogo con los demás. Y voy a compartir otra vez mi pantalla. Y es más para una reflexión, pero si alguien quisiera compartir algo, tienen el permiso de hacerlo. Estas son las dos preguntas de la reflexión. ¿Cuánto entendemos nuestro propio entorno, a nuestros vecinos y compañeros o compañeros de trabajo? O los que están estudiantes, ¿no? A los otros estudiantes en la universidad o donde quiera. Y la segunda pregunta es, ¿puede haber algún punto de partida que haga que la fe cristiana sea más comprensible para ellos? Esas son mis dos preguntas para ordenar. Nadie tiene que decir algo, pero si alguien quisiera mencionar algo o responder, tiene la libertad de hacerlo. Benjamín, estaba pensando en nuestra denominación. Cuando el Evangelio entró a Perú, nuestra denominación, la Iglesia Evangélica Peruana, creció más en la zona andina.
Y un elemento que ayudó a su crecimiento es cuando los cristianos se reunían en las comunidades imitando un poco lo que llamábamos las fiestas folclóricas, ¿no? Y la iglesia acuñó lo que es las fiestas espirituales. Ahí también había abundante comida, había bautismos, matrimonios, música hasta 1 o 2 de la mañana, etc. Pero eso permitió que la iglesia pudiera avanzar adaptándose en una medida a la cultura. Gracias, hermano Eloy. No, eso creo que es un asunto muy interesante y vamos a hablar más acerca de eso, la relación entre el evangelio o la iglesia y la cultura, ¿no? ¿Y cuál es la adopción entre los dos? Gracias por compartirlo. Si alguien quisiera decir algo más, pero no es necesario porque es una reflexión. Si no, voy a compartir otra vez mi bosquejo para hoy, más el bosquejo de capítulo 17. Y Pablo está en Atenas. Eso es la primera parte que está haciendo en Atenas. El corazón del pasaje es la prédica de Pablo. Eso es en los versículos 22, 21. Al final tenemos la reacción en Atenas. Eso es la estructura del pasaje de hoy. Y quisiera compartir algo, 2 imágenes, los cuales yo encontré la primera vez cuando llegué al Perú y a Arequipa. Tenemos a la izquierda los torritos de Pucará. Ellos podemos encontrar en muchas casas, acá en Arequipa, creo que en Lima también y en otros lugares, Huancayo, etc. Y en las curas a veces tenemos estos torritos en el techo. Ellos son dioses o símbolos de protección, de felicidad y de fertilidad. A la derecha tenemos a Dios que se llama Pachacamac, y esa es una deidad creadora. No hay más dioses y ídolos en nuestro país, pero esos son los 2 que yo encontré la primera vez en el Perú. ¿Por qué estamos hablando acerca de eso? Porque Pablo, cuando él vino de acá de Tesalónica y Berea a Atenas con el barco hasta abajo, acá a Atenas, él encontró también un montón de dioses. Leemos, y por favor, abran sus Biblias al capítulo 17 en el libro de Hechos. Leemos que Pablo estaba en Tesalónica y Berea, pero tuvo que, o era obligado a abandonar esos 2 lugares. Y ahora llega a Atenas. En el versículo 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, él había dejado a Silas y Timoteo en Berea. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Pablo ve un bosque de ídolos en Atenas y está profundamente conmocionado, triste y posiblemente enojado también. Acá tenemos algunos ídolos del mito griego, y cuando Pablo llegó con barco a Atenas, el primer templo era el de Poseidón, el dios del mar, pero había otros templos y deidades en Atenas, por ejemplo, Zeus, ¿no? Atenea, Afrodita, la diosa de belleza, Artemisa, diosa de fertilidad y la riqueza, y también Ares, dios de la guerra. Y hay muchísimos más dioses y ídolos en Atenas, los cuales ya podemos ver, todavía podemos ver en Atenas hoy. Y no es necesario que, no necesariamente planeado, pero impulsado en esa situación,
Pablo está buscando la conversación, el diálogo. Leemos en el versículo 17 que él está en la sinagoga. Acá está hablando con los judíos y los que se llaman temorosos de Dios. Hay algunos como, por ejemplo, Cornelio Armente en el capítulo 10. Y en el mercado también él está buscando la conversación, el diálogo con cualquier persona. Y en esta situación, Pablo tiene su encuentro con las dos escuelas filosóficas, los epicúreos y los estoicos, en el versículo 18. Y ellos piensan que Pablo quería presentar nuevas deidades a la ciudad Atenas. Dos dioses mencionan acá, Jesús y la resurrección, que en griego es Jesús y Anastasis. Ellos piensan que Pablo quería o quiere presentar nuevas dioses a la ciudad. Quisiera regresar un poco al punto de que Pablo está en diálogo con su cultura. ¿Por qué? Porque para mí, yo creo que, en mi opinión, hay por lo menos dos peligros si no estamos en contacto y no estamos en diálogo con nuestra cultura. El primer peligro es la comunidad cristiana está aislada y fuera de contacto. No es obvio, si no estamos en contacto, no tenemos contacto con ellos. Y el segundo peligro para mí es la fe cristiana se ve como algo puramente privada y por lo tanto no tiene nada que ver con la sociedad en total. Esos son los dos peligros que yo veo si no estamos en diálogo con los demás. El punto aquí no es que las buenas nuevas se diluyan, sino que quisiéramos encontrar similitudes, un punto de partida con los demás. Y era que el hermano Dirk en la primera conversación, quien dijo, a veces usamos un idioma cristiano que tal vez los demás no entiendan, ¿no? Por eso es muy importante estar en contacto con otros y usar el idioma que ellos pueden entender. Y otra vez tengo una declaración para ustedes, una oración. Es un poco más larga que la última vez, pero quisiera que alguien, por favor, pueda leerlo. Y después tengo algunas preguntas. ¿Puedo leer? Sí. A ver, dice, la historia del cristianismo testifica que la transmisión del Evangelio implica tanto la discontinuidad como la continuidad entre el Evangelio y la cultura local. Por un lado, el Evangelio no diviniza ninguna cultura ni idioma. Critica la idolatría y el politeísmo. Pone en tela de juicio todo tipo de modelos de vida que no producen el florecimiento humano de acuerdo con la vida y el modelo de Jesús. Por otro lado, la transmisión del Evangelio en nuevas formas culturales muestra invariablemente niveles significativos de continuidad con la cultura local. Cuando el Evangelio de Cristo ha encontrado nuevas culturas, no solo ha criticado, sino también ha utilizado y se ha comprometido con las formas y expresiones culturales específicas del pueblo. Gracias, hermano William. Voy a dejarla un poco para leer otra vez para nuestros hermanos y hermanas en el Facebook. Mi pregunta, y Eloy ha hablado un poco acerca de eso al inicio, pero mi pregunta para ustedes es, ¿qué piensan acerca de esta observación? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tiene sentido? ¿Tiene razón?
El autor es un amigo mío, pero si no ustedes no están de acuerdo, está bien. A mí me hace recordar un poco lo que habló en la segunda sesión sobre la espiral hermenéutica, que es un fenómeno como paralelo, ¿no? A cómo se da en el texto, confrontándose con nuestra vida, a cómo nosotros, como cristianos, vamos hacia la realidad y también la confrontamos y mutuamente ambas realidades de alguna manera encuentran una modificación. Sí, gracias. Es otro baile, ¿sí? Sí. Un profesor mío que nos enseñó un curso acerca de Evangelio y cultura, lo ilustró de una manera muy interesante. Hay una, digamos, la pepa, el corazón de una cultura, y cuando llega el Evangelio, se amolda a ciertos aspectos de la cultura y es bueno que lo haga, entra en conversación con esos aspectos, pero hay aspectos que no son compatibles con la cultura y ese corazón, esa pepa tiene que abrirse, tiene que, en cierto sentido, cambiarse con el corazón del Evangelio. Entonces hay un choque hasta cierto sentido, pero también con mucho cuidado el ver qué aspectos de la cultura son compatibles, son traducibles a el Evangelio. Gracias, sí. Sí. Sí, hay un choque fuerte a veces, pero sí, hay algo al corazón de una cultura, ¿no? En que podemos encontrar tal vez imágenes del Evangelio también. La pregunta sería, ¿hay un Evangelio sin ninguna cultura? ¿O hay un Evangelio acultural? ¿No? Creo que para mí el Evangelio siempre se expresa en una cultura, ¿no? Por ejemplo, nuestra confesión y la primera confesión de los cristianos es Jesús es el Señor. ¿Pero qué significa Señor? Eso es de la cultura romana, por ejemplo, ¿no? El rey, César, etc. Y siempre hay expresiones en una cultura, no hay un evangelio sin cultura. Hermano Díaz, quisiera Sí, decir algo. y Creo es que. interesante que Dios mismo se amolda a diferentes culturas. Si leemos el Antiguo Testamento, Dios se revela a Israel en una cultura distinta a la revelación en los tiempos de Jesús, que es otra cultura. Y hay muchos elementos que tenemos que entender de esas culturas para entender el mensaje. Y es interesante que la misma esencia de la revelación de Dios también es cultural. ¿Y por qué no nosotros imitar a Dios y también ver en qué cultura estamos para dar las respuestas que esa cultura tiene y quizás amoldar el Evangelio para que se nos entienda en nuestra cultura actual? Sí. Creo que tú también has dicho eso en la primera conversación, ¿no? A veces damos respuestas a preguntas que nadie tiene. Sí, sí. Y ustedes tienen ejemplos de la cultura peruana donde encontramos un contacto del evangelio tal vez, en la cultura andina o en Lima. Tenemos un punto de partida donde vemos similitudes. Hermano Manuel. Se me ocurre un poco recordar cuál fue el proceso en que, por lo menos las iglesias católicas, cómo adaptaron ciertas tradiciones que ya estaban en,
en la cultura en ese momento para expresar, para adaptarlas para costumbres, por ejemplo, religiosas, ¿no? Del catolicismo. Y creo que una de las que mencionó el hermano Eloy fue la IEP, por ejemplo, estas fiestas religiosas también, ¿no? Otra que podría añadir también es, creo, la expresión de música, ¿no? Muchas veces se ha usado que se ha volcado el evangelio en folclore de las diferentes regiones del país, ¿no? Sí. El evangelio puede expresarse, ¿no? En una cultura, con su música, con su folclore, con sus bailes también, ¿no? Sí. Gracias, hermano Manuel. ¿Alguien quiere añadir un poco más acerca de la cultura? Pero no es mi cultura y no entiendo mucho de ello todavía. Yo voy a compartir, si alguien quisiera añadir algo más, puede hacerlo después. Por ejemplo, en Alemania, para mí, mi punto de partida, normalmente, en una conversación, depende de la persona, depende de la conversación, obviamente, es el tema de la moral. ¿De dónde sabemos qué es bueno y qué es malo? Y todos nosotros tenemos algo, un sistema de moralidad, de algo es bueno y algo malo. Pero ¿de dónde viene eso? ¿No? Y para mí eso es un punto de partida de decir, ¿por qué tenemos un juez o un dador de una ley moral? Y por eso tenemos esos oídos y esos pensamientos acerca de que eso es bueno y eso es malo. Es una entrada, ¿no? Una partida para hablar un poco más acerca del evangelio. Solo un punto, ¿no? No es todo. Sí. Si alguien quisiera añadir más acerca de la cultura peruana. En un contexto de repente andino o un contexto agrícola, hay bastantes fiestas que asocian el tema de la fertilidad de la tierra, incluso el pago a la tierra por lo que ella nos brinda, podría ser un punto de partida para ver de dónde viene esto, que esos productos, todas estas bendiciones, ¿no? Eso podría ser un punto de partida para presentar a Dios como un creador de toda la naturaleza y también como como quien nos provee a nosotros, ¿no? de recursos. Yo tuve hace 2 años una experiencia bien interesante cuando visitamos a la comunidad machiguenga, en la selva del Urubamba, y nos contaron que para los machiguenga, antes de que venga el evangelio, el ver un arco iris en el cielo era señal de que algo negativo, algo terrible iba a pasar. Y cuando llegaron los misioneros y les contaron la historia de Noé y el arca y el nuevo pacto que hace Dios con la humanidad y les pone el arco iris como señal, fue un alivio enorme. Cambiaron 180 grados o 180 grados el interpretar una señal que todos podían ver. Entonces era un punto de partida bien interesante de hablar de la gracia de Dios, del Dios creador, del Dios que tiene buenos pensamientos con la humanidad, ¿no? Entonces fue bien interesante ver y escuchar esto. Gracias, hermano Dirk y Emanuel de la Pachamama y de Machengas. De repente Manuel, algo, decir algo más. Sí, algo más de repente más cercano a nuestro tiempo, creo que podría ser un punto de partida hablar de la corrupción, ¿no? En nuestra sociedad es muy común la corrupción y conectar eso, por qué hay corrupción en nuestro país,
y de dónde se origina eso podría ser un punto de partida para poder presentar el Evangelio, ¿no? Y también como justicia, ¿no? Ante todo el daño que hace la corrupción. Interesante. Entonces, con la antropología, ¿no? ¿Cómo es el ser humano? Pero también con la justicia, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿No? Sí, gracias. Emanuel, hoy quisiera, creo que, o quiso Sí, decir estaba algo. pensando un poco en estos últimos tiempos cómo elementos de la cultura, sobre todo andina, porque es el área donde estamos trabajando, se ha ido incorporando a la iglesia evangélica. Recuerdo, por ejemplo, en el Judeo del Cuye, la iglesia ha dicho, no, eso es algo que no debemos hacer, ¿no? Pero hay otros elementos, por ejemplo, cuando un niño llora mucho, dice, no, se ha asustado y agarra un huevo, ¿no? Pero hay algunas hermanas que dicen, mira, hay que agarrar eso y en el nombre de Jesús hay que hacer y con mucha oración. Como que se ha ido mezclando los dos elementos y en algunos casos es eficaz, ¿verdad? Eh, bueno, no sé cuánto de bueno tiene eso, pero hay así elementos que se van a incorporar, inclusive en la sanidad, ¿no? Hay iglesias de tendencias pentecostales, por ejemplo, que usan bastante estos elementos, lo han conjugado o sincretizado y parece que eso se ha dado un tema, se le ha dado un vestido evangélico, pero en algunos casos ha funcionado. Por ejemplo, en el tema de la sanidad, ¿no? Por ejemplo, les cuento una historia del el tema de la verruga, por ejemplo, ¿no? Me recuerdo mucho que era un problema porque mi hija le llegó a tener y hemos hecho varias cosas. Había un médico que nos recetó N cosas para sanar, pero no sanaba. Así que vino la abuelita de mi esposa y le dijo, uy, ¿qué pasa, hija, con tu verruga? Y ella nos dio un secreto, pues no dice, salsita con tus salivas, suficiente. Y cosa que inmediatamente, algunos días ya desapareció. Y podemos hablar de este tema médico también, que muchos elementos de la cultura que son buenas, lamentablemente se chocan con lo occidental y también con nuestros elementos de la iglesia, ¿no? ¿Dónde está el medio? ¿Cómo podemos decir, bueno, esto de aquí en adelante es evangélico o es aceptable por la iglesia y de acá para allá no es una lucha, es como dijimos el baile hermenéutico, ¿no? Realmente es una batalla y lo que queda es decir, Señor, en tu nombre, como ya vemos el tema del huevo, ¿verdad? Pero la gente usa estos elementos cuando, por ejemplo, no puede ir al médico, no puede ir a un hospital, etcétera. Pero los hermanos ahí usan la oración, por supuesto, como su base de su fe, pero hay otros elementos externos que van entrando. Y siempre es qué es bueno y dónde son las fronteras, ¿no? Sí. Gracias, hermano Eloy. Sí, eso, como dijiste, es la lucha, ¿no? ¿Qué puntos de la cultura están bien y qué puntos tenemos que cambiar un poco? ¿Y dónde es la mezcla también, no? Y eso no es fácil, creo que. Y siempre tenemos que, hay dos cosas, ¿no? Orar, preguntar a Dios o decir, por favor, danos sabiduría, porque no sabemos exactamente lo que deberíamos hacer. Y siempre también no regresar a la palabra de Dios. ¿Hay algo en contra o no? ¿O tenemos libertad de hacer algo así? Sí. Pero siempre creo que también en cualquier cultura es una lucha. Sí. Si está bien con ustedes, regresamos al texto bíblico en Hechos 17. Claro que sí. ¿Está bien? Sí. Ok, muy bien. Aunque me encanta la conversación. Ahora les muestro el Areópago. Eso es donde está ahora Pablo, no ahora, pero en el texto ahora. Y el Areópago, acá
pronunciará su discurso, Pablo. Inicialmente, el Areópago se refiere a esta colina. Acá pueden ver con algunas personas en el centro. Después, el Concilio Supremo de Atenas se también llamó Areópago. Y no sabemos exactamente, el Areópago ahora es el Concilio Supremo en otro lugar, o se reúnen ahora en esta colina también. Y acá está Pablo. Y acá tienen una pegatina. Todavía está en Atenas, es la prédica de Pablo, lamentablemente para muchos de nosotros en griego, pero para los en Atenas está bien, porque normalmente hablan y leen griego. Acá tenemos la prédica. Yo he mencionado anteriormente, se suponía que Pablo quería introducir nuevas deidades en Atenas, ¿no? Jesús y Atanases, Jesús y la resurrección. Y eso es una situación peligrosa. ¿Por qué? Porque tenemos un historiador judío del primer siglo, Josefo, y él es, por ejemplo, que la pena de muerte se impuso en la antigua Atenas por la introducción de dioses extranjeros. Y esto sucedió con Sócrates y otros después de él también. Entonces, Pablo es en una situación un poco peligrosa, ¿no? Aunque, sin embargo, de vez en cuando sí se han introducido y admitido nuevas deidades en Atenas. Sí, era posible, pero un poco difícil a veces. Y para hacerlo, habían algunas condiciones. Acá voy a mostrar también mi pantalla. El Concilio Supremo tuvo que preguntar algunas cosas, ¿no? Sobre el terreno. ¿Dónde va a estar el templo? ¿Cuántos sacerdotes van a servir en el templo? ¿O cuántos sacerdotes van a servir a ese Dios? O los dioses si hay más. ¿Cuántas procesiones tendremos por año? Porque en Atenas hay muchos dioses y hay diferentes procesiones, ¿no? Tenemos que coordinarlo. Y tal vez lo más importante para muchos, ¿quién va a pagar por todo? ¿Cómo se financia todo? Eso eran las condiciones y habían un poco más. Si alguien quisiera introducir una nueva deidad a la ciudad de Atenas, tiene que responder a estas preguntas. Y con eso vamos ahora a la prédica de Pablo en Hechos 17. Estamos en Hechos 17, los versículos 22 a 33. Y si alguien, por favor, puede otra vez de la pantalla. Son dos partes. Si alguien puede leer, estoy muy agradecido. Ya, yo leo. Dice, Gracias. entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados. Y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios, a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Seguimos.
Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos y nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus propios poetas. Nosotros somos su descendencia. Y, como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Gracias, hermano William. Y tenemos que decir que es un texto complejo, es un texto largo también, pero nosotros hemos estudiado el texto un poco anteriormente. Pero para ustedes en Facebook, si necesitan más tiempo, pueden pausar y leer tal vez otra vez, o tienen su Biblia abierta para leer otra vez. Mi primera pregunta acerca del texto, y no sé si están abiertos de decirlo, pero ¿qué creen ustedes que falta en este sermón? ¿Falta Jesús? Por lo menos un poco Algo más un poco importante, ¿no? Ya. O la muerte de Jesús en la cruz, ¿no? La crucifixión. Aunque Jesús creo que se nota al final un poco, ¿no? O no por el nombre, pero sí creo se menciona de alguna manera. Claro, no hay Sí. una mención directa, pero sí hay una referencia, ¿no?, al Señor Jesús al final. Sí. ¿Dónde podemos ver implícitamente Jesús? En el versículo 31. ¿Y cómo? ¿Qué dice allá? Allí. Porque dice que, bueno, que Dios va a juzgar por el hombre que Él ha designado. Y luego dice que ese hombre, o sea, Dios ha demostrado quién es ese hombre al levantarlo de los muertos, ¿no? Entonces, el que ha sido levantado de los muertos es el Señor Jesucristo. Sí, implícitamente, ¿no? Y también como el hermano Eloy dijo también, implícitamente tenemos la muerte de Jesús también. ¿Por qué? Si tenemos la resurrección, antes de la resurrección hay la muerte, ¿no? Pero solo es implícitamente, ¿no? Pablo no habló en esta situación, no habló mucho acerca del evangelio, ¿no? Acerca de Jesús, ¿quién es Jesús? Eso creo que nos parece al inicio, la primera vez con más profundidad, yo pensé, eso falta. Jesús, la cruz, ¿no? Y el perdón de los pecados, eso falta en esta prédica, ¿no? Pero como hemos visto, hay una situación en que Pablo está. ¿Cuál es esa situación? Antes quisiera mencionar que parece que esta prédica es un poco cortada, ¿no? Entonces tal vez tenemos solo la primera parte del sermón. Entonces después continuaba más de Jesús o algo así, pero porque ellos se van y queda cortado. Por lo menos podría decirse que cuando menciona la resurrección, pierde a muchos. O sea, ahí dicen, bueno, ya ahí nos perdieron y nos vamos. ¿Por qué se perdió a la gente acá? Hemos visto eso un poco anteriormente. Porque justamente los estoicos y los epicureos no creían en la resurrección, una vida después de la muerte.
Hay más que solamente las dos escuelas, pero la mayoría de los Atenas y de los griegos y romanos no creyeron en una vida después de la muerte, ¿no? Por eso, sí. Bueno, creo que quiere decir algo. ¿O no? Me equivoco. No, Ok, yo pensé. Quizás por eso el énfasis del apóstol de no enfatizar, o sea, quizás eso hizo que el apóstol no enfatizara tanto en la persona de Jesús, ¿no? Sino se enfocara en el Dios creador, ¿no? Sí, eso es mi próxima pregunta. Gracias, hermano William. ¿Quién es el sujeto de la prédica y de quién se trata la prédica? Pero ya el hermano William ya ha dado la respuesta correcta. Es acerca del Dios creador. ¿Y por qué creen ustedes Pablo está hablando más acerca del Dios creador con Atenas? Creo que quiere hacer un contraste o una comparación entre los dioses que ellos tienen con el Dios creador al cual él les está mostrando, ¿no? Quiere que vean que hay diferencia, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuáles serían las diferencias? Porque Pablo dice, ¿no? Tenemos un Dios creador y él está ocupado para su creación también. Un poco pensando en la explicación que hizo de los estoicos y los epicúreos, la distinción lo veo es que justamente esa, ¿no? Que Dios se involucra con el hombre y en la visión de los estoicos y los epicúreos parece alguien simplemente, si es que está ahí, paz instante, ¿no? Y también se involucra tanto que él controla el principio y el final de la historia, ¿no? Sí. Y eso es que lo que creo que el hermano Diek, ese es el choque acá, ¿no? En contra a los epicureos, Pablo dice, no, el Dios está involucrado con nosotros. Y en contra de los estoicos, dice, Dios no es parte de la naturaleza, Él es creador de todo, del cosmos, del universo, ¿no? Eso es el choque que Él tiene. Sí. Entonces, eso es la partida. ¿Y por qué esta prédica es tan diferente con los otros en el libro de Hechos, aunque tenemos en el capítulo 14, frente de gentiles también? Acá hay similitudes. Los dos prédicas son similares en Hechos 14 y 17, porque la audiencia es gentil, puramente gentil. Y por eso creo que Pablo no está hablando, esta base no está con ellos. Y por eso Pablo empieza con Dios creador, con la creación, ¿no? Eso es su punto de partida en ese sentido con ellos. Y Benny, creo que aquí, sí. si me permites, creo que sí. Hoy en día estamos en muchos aspectos en la misma situación que Pablo allá en el Areópago, porque muchos ya no tienen conocimiento de las cosas que suponemos o suponíamos que conocen. Yo creo que necesitamos hoy en día en muchos casos, especialmente en nuestras ciudades, con nuestros jóvenes, especialmente volver desde Génesis, desde el Dios creador, a desarrollar hasta llegar a Jesús, porque falta en muchos casos toda esta
socialización cristiana que algún momento quizás la hubo, pero que ya no la hay y ya no se puede suponer. Entonces, yo creo que estamos, como dije, en muchos aspectos en una situación casi similar a la de Pablo. Y eso creo que en muchas culturas, ¿no?, de hoy. También en Alemania, sí. No hay una cosmovisión cristiana, judío-cristiana, ¿no? Por lo menos para la mayoría de la gente. Sí. Yo ahora recuerdo un profesor una vez, había un estudiante pasando a su oficina y el estudiante estaba tocando y dijo, profesor, ¿puedes explicarme el evangelio? Y el profesor dijo, ¿tienes 3 horas? ¿Por qué? Porque yo creo que también y eso es otra pregunta mía ahora, ¿no? ¿Dónde empezamos la prédica o nuestra conversación con otras personas? ¿Sí? Y siempre tenemos que mencionar todo, ¿por qué o por qué no? ¿Dónde empezamos? Y tenemos que empezar o tenemos que mencionar todas las cosas de la Biblia o no. ¿Por qué o por qué no? ¿Qué piensan ustedes? Y creo que algo que acompaña a esa pregunta es si es que tenemos que comenzar con la Biblia o con las necesidades de las personas, ¿no? Porque yo veo algo, por decirlo así, aunque hay diferencia del punto de partida de las prédicas de Pedro y esta prédica de Pablo, lo que tienen en común es que ambos comienzan por donde se encontraban las personas. Pedro por su contexto, su trasfondo que las personas ya conocían, y Pablo por el trasfondo que se encontró. Sí. Y otra vez, leemos cómo empieza Pablo, ¿no? Es en versículo 22, Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra, ustedes son pecadores. No, dice, ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. En un sentido, primeramente hay una afirmación de las personas, ¿no? Y como Manuel dijo, eso creo que está buscando primeramente un fundamento que los tienen los dos, ¿no? Gracias, hermano Manuel. Sí. Otra vez, las otras personas, ¿qué piensan? ¿Tenemos que mencionar todo en una conversación? ¿Sí o no? ¿Por qué o por qué no? Creo que, Benjamín, tendríamos que buscar algunos puentes, como ya dijimos, ¿no? Y ya mencionó Manuel, me parece que es muy interesante en esta época buscar puentes. Uno de los puentes que me parece muy importante es el tema de cómo ayudarles para que la gente supere sus necesidades, no solamente físicas, sino también, en este caso, emocional, ¿no? La gente está triste, está desesperada, y creo que si nos acercamos a ellos con un afán sincero de querer apoyarles, ellos captan y están listos para escucharnos. Y lo segundo sería, no creo que vamos a poder dar el evangelio todo completo como hemos estudiado ahora. Quizás podemos dar un inicio del diálogo, a dejar la apertura al diálogo, para que poco a poco, un proceso, podamos explicar el evangelio como ahora hemos estudiado, ¿no? Un proceso que puede ser intencional, de acuerdo a una secuencia de la palabra, ¿no? Enseñarles los elementos más claros que vemos que debe contener el evangelio. Gracias, Emanuel. Sí, exactamente. Yo creo que exactamente es eso, buscar la conversación, ¿no? Y siempre hay diferentes situaciones, ¿no? Y no podemos hablar todo en una situación, en una conversación. A veces sí, si alguien tiene tiempo y es interesado, sí podemos hablar más y más, como 3, 4 horas, no sé. Pero a veces es estar algunos puntos del evangelio también, ¿no? Sí. Y lo que a mí me llama la atención aquí
si me permites, Benny, es Sí, sí, sí. que, que quizás con estos estudios se salga un poco de este pensamiento de que al momento de evangelizar o de predicar el evangelio, tengo una fórmula X que siempre es válida para cada caso. No, no es así. No es una fórmula y como una fórmula matemática digo A más B y tiene que salir una conversión que sería A más el resultado de A más B. Entonces, eso es creo también un poco lo que nos está mostrando esta conferencia bíblica, de que hay diferentes puntos de partida, hay diferentes elementos que son esenciales, pero que no necesariamente siempre tienen que mencionarse, porque es un proceso. Si vemos predicar el evangelio como un proceso a largo plazo. Sí. Y estoy totalmente de acuerdo. Y solo quisiera decir, no estoy en contra que alguien está presentando el evangelio en el mercado, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay diferentes situaciones en que Dios nos llama y hacer sus predicaciones, ¿no? Solo para arreglar, yo soy más una persona de la conversación también, pero hay diferentes tipos, ¿no? Pero eso también era una pregunta mía. ¿Cuál es nuestro método de compartir el evangelio? Y creo que con eso vamos a la última pregunta, porque los otros ya hemos mencionado. Hay que compartir otra vez. A la luz de todas nuestras conversaciones, especialmente de hoy, ¿cómo entonces deberíamos presentar el evangelio? ¿No? Hemos visto y estudiado un montón de qué es el evangelio, pero ¿cuál sería nuestro método? ¿Cómo entonces deberíamos presentar el evangelio? Y no hay una respuesta correcta. No hay una única respuesta correcta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo entonces deberíamos presentar el evangelio? Creo que teniendo, un poco resumiendo lo que habíamos dicho anteriormente, es teniendo en consideración la necesidad que tiene la persona y teniendo claro que el mensaje tiene que involucrar a Jesús como hombre, ¿no? Porque aunque Pablo aquí menciona muy cortamente una pequeña alusión, pero sí enfatiza en que Jesús es hombre y la relación de Jesús con Dios, ¿no? Ya aquí, digamos, la balanza se inclina un poco más a hablar más de Dios que de Jesús, pero en las diferentes prédicas, también las de Pedro, se hablaba también de Jesús, pero en relación a Dios, ¿no? Siempre esa relación. Gracias, sí. Y como dijimos, Benjamín, yo creo que no hay una sola manera, ¿no? No hay, y ya creo que se ha mencionado, siempre van a haber, de acuerdo a las circunstancias, varias maneras, varios énfasis, pero de todo el evangelio que hemos estado aquí escuchando y también mencionando, ¿no? Seguramente que va a ser un proceso, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la persona, de acuerdo a las necesidades. Entonces no hay uno solo, pero creo que me preocupa un poco más cómo nos acercamos a la gente. Yo creo que esa es una de las cosas que va a crear una apertura. Cómo ahora, en estas circunstancias, nos acercamos a las personas para proclamar el evangelio transformador de Cristo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Creo que uno de ellos ya lo hemos subrayado como un resumen, es viendo sus necesidades, ¿no? Hoy más que nunca el hombre está necesitado de una palabra de esperanza. Exactamente. Sí. Y yo creo que también una de las respuestas sería de aprovechar oportunidades, y una de las oportunidades que tenemos en esta pandemia y que yo creo que en el Perú siempre está dada
es de entrelazar relaciones a largo plazo y escuchar a las personas, involucrarnos con las personas y responder a sus preguntas bueno, aprovechar la oportunidad. Gracias. Solo quisiera añadir que también entender un mensaje, un tema, desde el punto de vista de las personas es un proceso, ¿no? Y entender el Evangelio también a las personas les toma un tiempo. Es un proceso y, bueno, a veces entenderán más rápido algún aspecto del contenido del Evangelio que otro, pero eso va a depender de cada uno y de cómo Dios esté tratando con cada persona también. Sí, sí, exactamente. Y casi damos la vuelta al inicio de nuestra conversación en la primera conversación. Eso es, ¿no? Nuestro entendimiento del Evangelio. El Evangelio no cambia. El Evangelio siempre es lo mismo, ¿no? Es la vida, la muerte, la resurrección, la exaltación de Jesús. Eso es el Evangelio. Pero el punto de la conversación a veces, o el enfoque de la conversación podría ser muy diferente. Como el hermano Eloy también ha dicho, en nuestro día hoy, ¿no? La pandemia y a lo menos, por lo menos en Huancayo y en Arequipa, la cuarentena se prolonga más y más. ¿Cuál es nuestra palabra de esperanza a los demás? ¿Quién es ese Dios en quien creemos, ¿no? Y ¿dónde está el Evangelio en este sentido para los demás? Podría ser un punto de partida, podría ser, es un Dios que sufrió por y para nosotros. No es un Dios que es lejano del sufrimiento. Es un punto de partida en nuestro día hoy. Hermano Manuel, quisiera decir algo, creo que. Sí, quisiera añadir que pienso que en la presentación del Evangelio tiene que implicar también más que simplemente lo que decimos, ¿no? Porque pienso en que tanto Pedro en su prédica primera estuvo sanando a un enfermo, tenemos que ver que el Evangelio no solo es cuán elaborado podemos usar las palabras o los pensamientos, sino también cómo como iglesia presentamos ese Evangelio como Jesús lo hizo, ¿no? De una manera que nosotros respondamos también a la necesidad de las personas, incluso de repente ahora como iglesia, ¿no? Porque si yo solo le digo, me acerco a Él solo para decirle cosas y no hago cosas que reflejen a Cristo en mi vida, creo que eso no va a ser tampoco tan efectivo, ¿no? Gracias. Otra vez, eso sería para otra conferencia, la misión integral, o el ministerio integral, ¿no? Pero ya, hermano Dirk. Sí, me encantó en el sentido, como Manuel lo dijo, ver hace 1 o 2 domingos en uno de los programas de noticias a un grupo de jóvenes cristianos organizándose para llevar ayuda a los cerros aquí alrededor de Lima. Y probablemente más que uno, Dios lo quiera, pregunte, oye, ustedes son jóvenes cristianos, ¿por qué están haciendo lo que están haciendo? Y eso sea una oportunidad para predicar el Evangelio, ¿no? Sí. Otra vez, muchísimas gracias a todos. Solo quisiera decir otra vez, el Evangelio es la vida, la muerte, la resurrección y la exaltación de Jesús. Pero la forma en que presentamos el Evangelio podría ser muy, muy, muy diferente. Depende de la situación. Y con eso, doy la palabra otra vez al hermano Manuel. Muchas gracias, Benjamín. Ha sido muy interesante cómo se han unido todas las prédicas para poder darnos una idea de lo que es el Evangelio y cómo compartirlo. Gracias también a los pastores y hermanos que nos han acompañado aquí en el conversatorio. Han sido muy importantes sus aportes y
estamos felices de que estén ustedes con nosotros. Y también reiterar nuestro agradecimiento a los hermanos en Facebook por llegar hasta aquí, a las 4 sesiones. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Esto ha sido preparado con la idea de edificar a la iglesia. Y ahora llega el momento de anunciar al ganador. Para eso, nuestro presidente, el hermano Dirk, por favor. Escuchamos el redoble, pero antes de mencionar al ganador de este concurso, quiero agradecer a las 9 personas que nos han remitido sus trabajos. Hermano Benjamín y un servidor los han leído independientemente y después hemos tenido una conferencia de notas y hemos decidido que el ganador esta vez es un varón y por cierto estamos bastante pares en este concurso entre mujeres y varones, gracias a todos, que el ganador de este concurso es el hermano Fabricio Caldas. Fabricio, felicitaciones, acabas de ganar este lindo comentario, este buen comentario al libro de los Hechos. Que Dios te bendiga y estamos poniéndonos en contacto contigo a través del correo electrónico para saber a dónde enviarte este libro. Felicitaciones y muchas gracias a todos por participar de este concurso. Muchas gracias. Bueno, felicidades al hermano por haber ganado el comentario. A los hermanos de Facebook, si es que ha sido de edificación esta conferencia y les gustaría que ETE siga organizando este tipo de conversatorios, déjenos en los comentarios mostrando su interés y también algún tema que les gustaría que se toque en estos eventos. Y bueno, creo que nada más que decir. Que tengan buena semana. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Gracias, que Dios les bendiga.